¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Carmely Torres de la Unidad de Farmacología Clínica y estamos aquí reunidos para revisar uno de estos temas tan importantes que pues hoy por hoy nos tiene en confinamiento y pues es un virus el cual es el responsable de que estemos desarrollando esta actividad en línea y pues espero que en este confinamiento ustedes estén aprovechando al máximo el tiempo y desde ya les deseo éxitos en todo lo que hagan y pues ánimo que todos saldremos adelante intactos de esta batalla contra el coronavirus. Y vamos a hablar acerca de los fármacos antivirales y ad hoc a eso ustedes han visto en las noticias que hablan que no hay vacunas porque es un virus que muta rápidamente, no existe un tratamiento definido actualmente porque pues es un virus que tiene una velocidad de mutación tal en la cual se desconoce pues el tratamiento específico para este virus. Los guerreros de la antigüedad, pues lo que hacían era luchar para conquistar y defender sus tierras. Actualmente la guerra nuestra y la guerra de cada uno como persona y esta guerra individual está enfocado a cambiar las circunstancias. Y eso significa que cada uno debe lograr sus objetivos y no perder de vista sus sueños a pesar de estas circunstancias. Desde hace mucho tiempo esta es una foto de la gripe que afectó hace muchos años en Guatemala, ¿verdad? Y esto fue poco antes del terremoto de 1917. Y esta gripe fue una gripe que afectó también a todo el mundo. Y si ustedes pueden ver en detalle estas fotos, la mayoría de gente anda con sombreros y las mujeres andan como con mantos cubriéndose la cabeza y la boca, puesto que eran las medidas de protección que se usaban en ese momento. Y en la prensa gráfica y en el diario de Centroamérica se publica que en Huehuetenango la enfermedad continúa con fuerza, sus estragos han sido terribles, que han fallecido muchas personas y que el jefe político y el juez y algunas otras personas de importancia han estado afectadas por esta pandemia. Entonces, cuando vemos esta noticia no dista mucho de lo que actualmente estamos viendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que no es la primera vez que un virus afecta o aqueja al mundo de esta manera. Realmente los virus están pues desde el inicio de la vida en la Tierra y mutan constantemente, su comportamiento es dinámico, lo cual hace muy difícil no solo diagnosticarlos, sino también tratarlos. Entonces, también acá vemos otra gráfica del 2009, yo me recuerdo en el 2009 en el San Juan de Dios, donde me recuerdo que era similar a lo que estamos viviendo hoy, solo que este virus es un poco más agresivo, bueno, un poco muy agresivo. Y la verdad es que cuando fue el H1N1 también se crearon todas estas medidas que actualmente estábamos viendo eh, y obviamente hubo mucha gente afectada secundario al H1N1 que ahora ya conocemos, ya hay una vacuna para esto, ¿verdad? Y no fue que hasta que surge la vacuna que empieza pues a cambiar o a modificarse el comportamiento del virus. También en España, en 1917 a 1918, existen también epidemias de las cuales nosotros no nos damos cuenta. Y pues España refuerza todo este sistema de vacunación en personas vulnerables. Acá habla de mayores de 64 años. Y como ustedes pueden ver, no dista de la realidad que estamos viviendo actualmente. Y ahora, al día de hoy, todos estamos acá realizando actividades docentes por el coronavirus que no solo va a producir un impacto pues en la salud de las personas, incrementa la mortalidad y a raíz de eso pues la OMS y los organismos internacionales han velado desde el año de 1963 en la creación y en el descubrimiento de nuevos fármacos para tratar los virus. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Acá podemos ver también una gráfica del Hospital General San Juan de Dios, cuando fue esta gripe en el año de 1917 y este es el parque de la industria al día de hoy. Entonces, como ustedes pueden ver, la diferencia no es mucha, era la misma condición y pues con los virus a veces los médicos perdemos la batalla porque son muy ágiles, muy hábiles y pues tienen una capacidad de replicación increíble que los hace
microorganismos distintos y, como les decía anteriormente, difíciles. Dentro de nuestra agenda lo que vamos a revisar hoy es cómo se da esta replicación viral para poder definir cuál es el objetivo de los fármacos y el enfoque que como farmacología clínica basados en nuestro libro de texto, ¿verdad? Y en las competencias de farmacología, vamos a revisar aquellos fármacos que actúan contra el herpes virus, los fármacos antiinfluenza y fármacos que se utilizan para la hepatitis viral B y C. Estos son pues nuestros contenidos. Y vamos a empezar hablando de la replicación viral y el objetivo de los fármacos. Ustedes ya revisaron el video introductorio de los fármacos antivirales, ¿verdad? Ustedes pudieron ver estos virus, pues son virus parásitos intracelulares que son obligados ya sea DNA o RNA. Este material genético contiene, ¿verdad?, esta información que va a permitir la codificación de enzimas, las cuales son esenciales para la multiplicación y el uso de la maquinaria metabólica dentro de la célula del huésped. Recuérdense que el virus va a utilizar todo el sistema del huésped, toda la maquinaria metabólica del huésped y todas las enzimas de la célula del huésped para poderse replicar. Entonces, se proponen desde el 1963 la formulación de fármacos conocidos como antivirales que lo que hacen es inhibir la síntesis de ácidos nucleicos o proteínas rígidas del virus o distintos procesos de la replicación. Acá podemos ver que existe una clasificación de los virus. Acá vemos el virus de la hepatitis B, ¿verdad? Acá vemos el papilomavirus, el herpes zóster, ¿verdad? Y aquí vemos cómo está la varicela zóster y vemos las características de cada uno de los virus. De acuerdo a sus características, ¿verdad? Estos virus van a producir una infección a nivel de las poblaciones y pueden ser pequeñas epidemias o pueden ser pandemias como la que estamos viviendo actualmente. Y pues esto del murciélago no es nada nuevo. Estas pueden ser zoonosis, ¿verdad? En donde los animales pueden ser pues estos vehículos que diseminen la infección viral. Acá podemos ver los virus RNA, ¿verdad? Y los retrovirus como el virus del SIDA, ¿verdad? Entonces podemos aquí en las gráficas ver cómo los animales, como les decía, pueden ser los conductores de estos virus y los portadores de la enfermedad. Acá vemos una gráfica que ejemplifica cómo es que se da la replicación del virus. Y aquí podemos ver cómo se da la penetración a nivel de la célula. Estos van a perder esta cubierta. El objetivo de esto es que ellos puedan inocular pues, este material genético que está en el genoma vírico. Esto va a producir la adhesión, ¿verdad? La penetración. Hay una adherencia tal para que se dé la liberación del genoma vírico. Entonces, cuando se da la liberación de este genoma vírico, lo que este va a favorecer es que exista a nivel nuclear la transcripción del ARN mensajero, que es el que va a salir al espacio intracelular para dar lugar a la transcripción del ARN vírico y esta replicación va a dar como resultado el grupo de proteínas que ustedes pueden ver acá en el ribosoma, que van a ser las encargadas de llevar todo este material genético para que se forme un nuevo virión. Cuando se forma este nuevo virión, pues existen enzimas y también existen ciertas proteasas que van a producir la segmentación de este material genético que va a ser de nuevo encapsulado y luego forman, pues es rodeado de las proteínas tales que se sintetizan a nivel intracelular. Y cuando ya se da la síntesis de las proteínas, la síntesis de la cápside, esta se fusiona a la membrana celular y pues tiene las características de las proteínas que obviamente van a formar parte de las características de este virus y que se hace infectante. Este es el factor de virulencia en donde tenemos el incremento de la salida de los nuevos viriones que van a ser los viriones infectantes encargados de infectar otras células y que obviamente esto hace que se dé la
viral acelerada en las personas. Entonces existen estas fases, ¿verdad? Que se conocen como fases de la replicación viral. Y esto es importante porque cada uno de los medicamentos va a actuar en una fase distinta de la replicación viral. Algunos van a trabajar en la traducción de proteínas víricas, algunos lo harán a través de modificaciones después de la traducción, en el ensamblado de componentes del virión, en la liberación, ¿verdad? Acá de los viriones nacientes o nuevos viriones, y también en las proteínas reguladoras o proteínas estructurales, en el desdoblamiento proteolítico, miostilación y glucosilación de los mismos. Entonces, es importante reconocer que la estructura de los virus nos va a ayudar, o el conocimiento de la estructura de los mismos nos va a ayudar a comprender el por qué utilizar un medicamento u otro en determinadas infecciones virales. Me llamó la atención esta gráfica porque esta gráfica, si ustedes pueden ver acá, ven los signos del zodíaco. Entonces, la traje porque me llamó la atención que existe un grupo para cada uno de los signos del zodíaco. Eso significa que hay un grupo específico de medicamentos antivirales para cada virus. Y acá podemos ver cada una de las fases y en este cuadro podemos ver u observar que existe cada grupo que actúa en diferentes blancos farmacológicos. Y acá podemos ver el estado de la replicación y los inhibidores selectivos que actúan en las distintas fases de la replicación del virus. Como les mencionaba, cada uno de los grupos farmacológicos va a actuar en determinada fase de la replicación del virus. Entonces podemos ver acá que existen, por ejemplo, inhibidores de las proteínas de fusión, medicamentos que van a bloquear los conductos iónicos, otros que van a inhibir la DNA polimerasa viral, otros la ARN polimerasa transcriptasa o la transcriptasa inversa, la helicasa, que es la encargada del superenrollamiento, o la integrasa. También están los interferones como tal, que lo que hace es inhibir la traducción de las proteínas virales que van a ser las que caracterizan al virus. Acá también tenemos que existen modificaciones post-transduccionales, esto lo hacen los inhibidores de proteasa, y pues el ensamblado, componentes del virión, donde también trabajan los interferones, y en la liberación y gemación de la lisis celular trabajan pues los anticuerpos o fármacos citotóxicos. Horacio es un paciente de 65 años de edad, masculino, tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y él consulta porque en el día 1 empieza con estas lesiones en la mano y él piensa que probablemente tuvo algún contacto con alguna superficie que le produce la irritabilidad. Sin embargo, empieza con dolor y con fiebre, ¿verdad? Y al día 2 empieza a presentar estas lesiones que vemos acá, que son como lesiones que se conocen como en cinturón, por ejemplo, alrededor del epigastrio. Acá ustedes pueden ver que ahí está la distribución de un dermatoma y que característicamente tiene lesiones que son vesiculares. El día 3 consulta y pues cuando se evalúa al paciente, el diagnóstico, vamos a ver, ¿alguno de ustedes ya tiene por ahí el diagnóstico? Pues el diagnóstico, como podemos ver a ojo de buen cubero, ¿verdad? Sin adivinar mucho, pues estas son afecciones características del herpes virus. Entonces vamos a pasar a revisar los fármacos que podríamos utilizar en Horacio para poder reducir estas lesiones y para poder reducir el impacto que este virus va a producir a largo plazo en Horacio. Pues desafortunadamente este es un virus que tiene mucha afinidad por el sistema nervioso periférico. Lo que produce es una irritabilidad tal a este nivel que produce lesiones de la vaina de mielina. Lo que produce en los pacientes es mucho dolor, dolor periférico, y este dolor en los pacientes puede durar hasta un año. Entonces, esto sí, no solo impacta obviamente la calidad de vida del paciente, sino obviamente va a producir molestias agudas en donde el paciente no puede dormir, no puede rozarse con la sábana. Y esto pues aparte de que tiene la afección herpética, el paciente puede tener una sobreinfección por bacterias hasta parar en una sepsis y esto producirles la muerte. El herpes virus, existen varios tipos de herpes, ¿verdad? Está el tipo 1, bueno, que es el simple, y el herpes tipo 2.
característicamente estos pueden llegar a afectar el sistema nervioso central, la cara, la boca. Bueno, muchos ya hemos tenido cuando estamos estresados y ya vienen los exámenes, que el sistema inmunológico pues como que se deteriora un poco. Tenemos afecciones en la cara, en la boca, ¿verdad? Y decimos, ay, sí, estoy estresada y por eso me salió el herpes. Pues sí tiene que ver con que pacientes que tengan una respuesta inmunológica disminuida o comprometida pueden pues tener afecciones virales más frecuentes. La gingivoestomatitis, estamos hablando de lesiones que no solo se presentan en la boca, sino también están en la parte interna de la cavidad oral. También podemos tener herpes a nivel del esófago y también en los genitales, ¿verdad? Estas son las como localizaciones anatómicas más comunes que puede el herpes producir. Pues a nivel del sistema nervioso central también podemos tener meningitis herpética. Esto es más común, por ejemplo, en pacientes que utilizan esteroides, pacientes con cáncer o pacientes con inmunocompromiso por VIH. Entonces, para entrar en vamos a ver esta gráfica y en esta gráfica podemos ver cómo el virus tiene que penetrar, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la penetración del virus es que obviamente exista una fusión y existen proteínas que permiten esa fusión. Este DNA viral tiene que ser inoculado, por lo tanto tiene que haber un desnudamiento de este virus y característicamente este es un virus DNA. Entonces, lo que hace este virus DNA es que completa la cadena a nivel del núcleo celular. Lo que va a favorecer es pues la transcripción al ARN mensajero. Hay una escisión de la cadena del ARN mensajero y todo esto es una lectura que se da, pero como todos ya lo vimos en biología, en la dirección correcta. Cuando se da la lectura de esta direccional del DNA, lo que hace es escindir esta cadena de RNA mensajero, que es la que va a favorecer o va a llevar el mensaje para la síntesis de nuevas proteínas que van a ser parte del nuevo virión y la síntesis de un nuevo material genético, ¿verdad? Que va a ser sintetizado pues acá a nivel de los ribosomas y que van a ser pues proteínas estructurales, enzimas varias y proteínas reguladoras que van a favorecer el ensamble de un nuevo virión y que van a ser liberados al plasma para infectar más células. Entonces, existen medicamentos que actúan en los virus de DNA, específicamente en el virus del herpes, inhibiendo la DNA polimerasa. Entonces, la DNA polimerasa es una enzima crucial, ¿verdad?, para que se dé la multiplicación de este mensaje genético que va a permitir la síntesis de todas estas proteínas. Dentro de estos medicamentos, comúnmente, ¿verdad?, vemos el aciclovir, que es uno de los más conocidos, la vidarabina, el foscarnet y el ganciclovir, como ustedes lo tienen en su libro. Cuando hablamos de medicamentos antiherpéticos, hablamos de una gama de medicamentos que pueden utilizarse para tal propósito. Quizá los más conocidos sean el aciclovir, el ganciclovir, que son los que comúnmente se manejan en Guatemala, el foscarnet, que utilizan también en la clínica de VIH, por ejemplo, de San Juan de Dios o en el Roosevelt. Existen medicamentos de acá, de esta lista, que creo que muchos no conocemos, pero en Estados Unidos y en el mundo, pues existen cierta capacidad de adquisición de fármacos y pues cada país tiene ciertos protocolos para la utilización de los medicamentos, pues utilizando el medicamento con las características que se acopla a la población que ellos tienen y obviamente también tienen estudios de farmacogenética y farmacogenómica en donde ellos estudian la respuesta de determinada cepa de virus herpético a estos medicamentos. Entonces, todos estos medicamentos son los que la farmacología clínica nos propone. Sin embargo, existirán áreas donde ha sido utilizado en forma descomunal el aciclovir y probablemente existan ciertos virus del herpes que ya no responden a este tipo de medicamentos. Y es por eso que constantemente se está innovando este tipo de medicamentos antivirales y con el objetivo de que sean más específicos para una proteína vírica o para la ARN polimerasa para disminuir la replicación del virus. Acá vamos a revisar el aciclovir y valaciclovir y vemos acá farmacológicamente es descrito como un análogo de guanina acíclica. El valaciclovir como tal es un profármaco
tiene cierto espectro limitado a los virus herpéticos, o sea, no actúa ante otros virus, es específico para este tipo de virus herpéticos. Lo que hacen es bloquear la síntesis del ADN y lo hacen específicamente en esta fase terminador de cadena. Lo que produce es una inactivación suicida y se dice inactivación suicida porque lo hace por una ligadura irreversible y esto lo hace a nivel de la polimerasa de DNA y cuando inhibe en forma irreversible al DNA, ¿verdad? O a la polimerasa de DNA, perdón, esto lo que va a hacer es que ya no se siga dando pues la replicación viral y que obviamente no exista material genético para la síntesis de nuevos viriones y esto va a producir pues el suicidio o la muerte o la reducción de la replicación de este virus. Estos medicamentos van a tener interacción con ciertos fármacos, ¿verdad? Como la timisinasa del virus del herpes simple, ¿verdad? Y la polimerasa del DNA. Va a alcanzar concentraciones entre 40 y 100 veces más en aquellas células que están infectadas, por eso es muy importante, porque esto va a hacer que haya obviamente mayor cantidad del medicamento en estas células, donde obviamente nos interesa que haya reducción de la replicación viral. Se dice que el micofenolato mofetil, que es un medicamento que se utiliza como inmunomodulador, ¿verdad? Va a potenciar los efectos de este medicamento. Tiene una biodisponibilidad por vía oral de un 30%, ¿verdad? Para valaciclovir puede incrementar, por ejemplo, hasta un 70%. Este profármaco, como el valaciclovir, es un medicamento que es activado a nivel del hígado, ¿verdad? Que tiene un metabolismo de primer paso y luego pasa a distribuirse a líquidos corporales como el humor acuoso, el lípido cefalorraquídeo, donde tiene una muy buena penetración. También puede concentrarse en la lactancia materna, en el líquido amniótico y en la placenta. Tiene una vida, de aproximadamente 2.5 horas, una semivida de eliminación tal que se da por filtración glomerular. Su vida media, por ejemplo, en neonatos va a ser de aproximadamente 4 horas y 20 horas en pacientes anúricos. Por eso es importante evaluar la filtración glomerular y la secreción tubular de los pacientes, puesto que este medicamento se elimina de acuerdo al filtrado glomerular del paciente. Estos virus pues también tienen como una capacidad de replicación rápida, pero también tienen mecanismos de resistencia, lo cual puede darse pues a través de la producción nula o parcial de timidicinasa, alteraciones específicas de las secuencias de timidicinasa o alteraciones de la polimerasa. Entonces, cuando esta produce mutaciones de la polimerasa, pues obviamente el medicamento va a tener especificidad por esta polimerasa y pues cuando esta DNA polimerasa muta, pues es un mecanismo de resistencia propio. Los usos terapéuticos, pues acá podemos ver gráficamente, en infecciones por herpes simples, puede que ayude a la reducción del 90% de las recurrencias, también en infecciones del virus de la varicela zoster, como acá podemos ver en este niño. También se puede utilizar para profilaxis por citomegalovirus en pacientes que tienen VIH, ¿verdad? Los pacientes con VIH tienen comúnmente afecciones por estos microorganismos y también en la parálisis de ver. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, vemos a una señora que cierra parcialmente el ojo, lo que tiene es una parálisis facial. Generalmente el virus del herpes simple afecta al séptimo par craneal y produce pues parálisis a ese nivel, incluso el paciente no puede mover el ojo y el paciente se queda con el ojo, ¿verdad? No puede gesticular inclusive. Pacientes que tienen, de acuerdo a la severidad de la infección, van a tener pues puede ser que solo sea el ojo o solo que la boca esté como desviada, entonces tienen desviación de la comisura labial y la gente generalmente corre porque dice, ay, sí me dio un derrame, ¿verdad? Y se van a hacer una tomografía y esto es característico del herpes. Entonces, cuando un paciente tiene parálisis de Bell, es un paciente al que uno asocia que esto fue secundario a una infección por virus del herpes simple que requiere tratamiento para que reduzca, pues obviamente, los síntomas clínicos en el paciente, el dolor y que el paciente puede, en un momento dado, mientras más rápido se realice el abordaje, el paciente puede llegar a recuperar la gesticulación sin tener ninguna secuela visible.
El sidofovir es otro de los medicamentos que es un análogo nucleotídico de citidina, es fosforilado por enzimas de las células, ¿verdad? Este medicamento tiene que tener una penetración intracelular porque es útil en virus con alteración de timidinasa. Esto lo que va a hacer, como todos estos fármacos, inhibir la síntesis del ADN, solo que no lo hace a nivel de la ARN polimerasa, sino lo que hace es retrasar la cadena de alargamiento y también la terminación de esta misma cadena de traducción. El que hace como la acción farmacológica es un metabolito de fosfocolina que tiene una vida media más larga, que es de aproximadamente 87 horas, y esto puede dar lugar a que el medicamento tenga un depósito intracelular. Este tiene un espectro de acción contra el virus del herpes humano, para papilomavirus, poliomavirus, poxiovirus o adenovirus. Tiene una disponibilidad baja por vía oral, una semivida plasmática de 2.6 horas. Cuando el paciente tiene falla renal o tiene anuria, puede durar más tiempo porque su eliminación renal depende de la creatinina o del filtrado glomerular. Su volumen de distribución es pues en distribución al agua corporal total, tiene una buena penetración a nivel de todos los tejidos, pero tiene concentración baja en líquido cefalorraquídeo. Es depurado por filtración glomerular y secreción tubular, por lo tanto es necesario vigilar la función renal de los pacientes que van a utilizar estos fármacos. También, como mencionábamos, los mecanismos de resistencia lo hacen por mutaciones en la polimerasa de ADN vírico. Dentro de las indicaciones de este medicamento, lo utilizamos en corioretinitis por citomegalovirus, por herpes simple resistente a la aciclovir, o sea que cuando yo tengo resistencia al medicamento que vimos anteriormente, puedo utilizar sidofovir como una segunda terapia en la línea de secuencia de medicamentos que tiene muy buen espectro de acción contra el citomegalovirus. También se puede utilizar en adenovirus y en afecciones como leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es propia de pacientes con SIDA. También en el molusco contagioso. Estas son como las indicaciones comunes de este medicamento. Luego vamos a hablar de Doconazol, y el Doconazol característicamente es un medicamento que se utiliza para el herpes bucolabial recurrente. Es un alcohol saturado de cadena larga que se utiliza en forma de una pomada al 10%. Lo que hace esto es que produce un bloqueo de la fusión entre la membrana celular y la envoltura vírica e inhibe la entrada del virus a la célula. El inicio de acción del medicamento es 2 horas post inicio de las lesiones. O sea, necesitamos iniciar el medicamento lo más pronto posible para inhibir la diseminación de estas lesiones y obviamente para reducir los pacientes. El fanciclovir y penciclovir. El fanciclovir como tal es un profármaco y el penciclovir es un análogo de guanina del nucleócido acídico. Su espectro de acción pues también se utiliza para el herpes virus zóster, para la varicela zóster, para el virus del herpes simple, para el virus de la hepatitis B. Lo que hace en la hepatitis B es producir pues una disminución del DNA vírico y disminuir el impacto de la lesión celular a nivel hepático que pueda producir el virus de la hepatitis B. Este medicamento es fosforilado por una timidinasa vírica y sirve como un inhibidor de la DNA polimerasa del virus. Este es 100 veces menos potente que aciclovir, pero tiene mayor permanencia y mayor concentración, ¿verdad? Entonces, estas son características de cada uno de los fármacos y obviamente al ser distintos, uno pues tiene todas estos puntos a favor o en contra de determinado medicamento para la decisión clínica que uno va a tomar cuando selecciona el medicamento P. Tiene una biodisponibilidad, y esto va a depender de cada uno de los medicamentos. El penciclovir tiene un 5% de biodisponibilidad por vía oral. El fanciclovir pues tiene que pasar por una desacetilación de cadena lateral y oxidación del ácido purínico y tiene una disponibilidad después de todos estos procesos de un 65 a 77%. Con una semivida plasmática de 9.9 horas en la falla renal, sabemos que el paciente con falla renal tiene mayor dificultad para la eliminación de fármacos. Y dentro de los efectos adversos comunes que son poco frecuentes, que son las cefaleas, diarreas, náuseas,
en algunos pacientes menos frecuentes las alucinaciones y estados de confusión. Luego tenemos el Formivirson, que es un medicamento distinto a los demás y tiene la característica que lo que hace es bloquear la traslación del ARN mensajero viral que se une al segmento codificador en una región específica del gen de citomegalovirus. De hecho, es un medicamento específico para citomegalovirus y es la primera droga antisense aprobada por FDA en el 98. Eso significa que es el primer medicamento que actúa en un sitio específico o en un oligonucleótido específico del citomegalovirus. Por eso se dice que es un fármaco específico, es un oligonucleótido, ¿verdad?, de 21 bases. Lo que es un medicamento complementario de la secuencia del RNA mensajero para la región de transcripción temprana y este generalmente es un medicamento que se reserva para aquellos pacientes que tienen citomegalovirus resistente a ganciclovir, a foscarnet o cidofovir. Es utilizado, por ejemplo, en pacientes que tienen corioretinitis por citomegalovirus. Esto se hace a través de una inyección intravítrea. Como efecto adverso, el medicamento pues, puede producir una iritis, vitritis, cataratas también y puede producir glaucoma en un 15 a 20% de la población. El Formivirsen es un oligonucleótido, ¿verdad?, como tal, que se utiliza, ¿verdad?, para este tipo de pacientes y aquí podemos ver el citomegalovirus. Esta es generalmente una de las indicaciones clínicas para lo cual se reserva este medicamento para que no se les olvide. Este es el citomegalovirus que característicamente se le conoce como una morfología histológica en forma de búho, ¿verdad? Entonces, pues esta es una característica y uno cuando ve el tejido dice, bueno, este citomegalovirus, pues voy a usar medicamento específico para citomegalovirus en donde yo puedo tomar en cuenta al Formivirsen como un medicamento ideal en aquellos pacientes, recuérdense de eso, que son resistentes al ganciclovir o al foscarnet. Y acá podemos ver una gráfica, ¿verdad?, de un paciente con corioretinitis, ¿verdad? Y generalmente estos pacientes llegan a tener lesiones severas porque muchas veces son resistentes a los medicamentos anteriormente mencionados. El foscarnet como tal es un análogo de pirofosfato orgánico, inhibe virus herpéticos y al virus del HIV. Fíjense que hemos revisado todos los medicamentos propuestos para el herpes, pero ustedes se pueden dar cuenta que estos medicamentos no solo, algunos son específicos para el herpes, pero a medida que hemos avanzado en la revisión, hemos visto ciertas características de los medicamentos que los hacen distintos de otros. Por ejemplo, la peculiaridad del foscarnet es que este actúa contra el HIV, ¿verdad? Porque también lo hace en la retrotranscriptasa. Entonces, no solo tiene una interacción directa con la ADN polimerasa, sino también con esta transcriptasa inversa característica del VIH. Produce un bloqueo reversible del sitio de unión de este pirofosfato de la polimerasa vírica y lo hace en forma no competitiva y lo que hace es bloquear la separación del pirofosfato desde los trifosfatos de desoxinucleótido, ¿verdad? Pues obviamente esto se da a nivel del ADN y son todos estos procesos que caracterizan el mecanismo de acción del fármaco. Este medicamento pues va a tener concentraciones específicamente en el vítreo y en el líquido cefalorraquídeo de aproximadamente un 66% en una concentración estable. Un 80% del fármaco pues es excretado por vía tubular o vía renal. Como se han dado cuenta, un denominador común de estos fármacos es que la mayoría se excreta por vía renal, por lo tanto la función renal a vigilar en los pacientes es importante y tiene una vida media de 4 a 8 horas y aproximadamente de acuerdo a las medidas de eliminación puede el medicamento estar presente en el plasma hasta 3 a 4 días. Dentro de los eventos adversos podemos tener nefrotoxicidad, hipocalcemia sintomática, que aunque no es común, es grave, necrosis tubular aguda, diabetes insípida nefrogénica, nefritis intersticial y también podemos tener afecciones a nivel de la médula ósea observando anemia y leucopenia en el paciente. En algunos pacientes pueden llegar a tener alteraciones electrocardiográficas y alteración de las pruebas hepáticas, característicamente incremento de las transaminasas. Dentro de las indicaciones terapéuticas también es un medicamento que se utiliza para corioretinitis por citomegalovirus. También
para el sarcoma de Kaposi. Eso es importante. Yo creo que esto es lo que lo hace un medicamento importante en el arsenal terapéutico de los pacientes con VIH, porque se utiliza para reducción de riesgo de sarcoma de Kaposi. Por eso el Foscarnet es uno de los medicamentos comúnmente utilizados en las poblaciones con VIH. También puede utilizarse en infecciones por herpes virus simple y por varicela zoster. El ganciclovir y valganciclovir es otro grupo de medicamentos que pues son análogos de la guanina de nucleócido acíclico. El valganciclovir es el profármaco, ¿verdad? Este característicamente se incorpora al DNA vírico. Lo que hace, pues obviamente, como ya mencionamos anteriormente, esto sirve para que haya un cese del crecimiento de la cadena. Este tiene ciertas características de resistencia que hace que exista una reducción de la fosforilación intracelular del fármaco, o sea, ataca al fármaco directamente y lo hace produciendo mutación de la fosfotransferasa vírica, ¿verdad? Esto pues reduce toda la energía de la célula, ¿verdad? Estas fosforilaciones lo que pretenden es aumentar el contenido energético intracelular para que se den todas esa serie de cascadas que favorece el medicamento en la inhibición de el DNA vírico. Esto también se da por mutaciones de la polimerasa del DNA vírico, ¿verdad? Específicamente, y es activo contra virus herpéticos, pero miren qué importante es esto. El citomegalovirus, por ejemplo, es también este es más específico o más activo contra citomegalovirus. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando existen pacientes que tienen resistencia al aciclovir, por ejemplo, pueden utilizar ganciclovir. Entonces, generalmente, la primera línea para herpes es aciclovir, pero la primera línea para citomegalovirus es ganciclovir. El ganciclovir es más efectivo o más activo contra el citomegalovirus. Tiene una semivida de aproximadamente 2 a 4 horas y si el paciente tiene falla renal puede oscilar entre 28 a 40 horas. Dentro de los eventos adversos que podemos observar en estos pacientes, pues también tenemos afecciones de médula ósea como mielosupresión, puede producir irritabilidad a nivel del sistema nervioso central, produciendo convulsiones y coma. En algunos pacientes aumento de la creatinina y nitrógeno urea que nosotros conocemos como hiperazoemia, que puede ser transitoria, y alteraciones de la función hepática. Todos estos medicamentos van a tener un proceso de metabolismo hepático y que puede obviamente aumentar el riesgo de toxicidad en aquellos pacientes que tienen alteraciones hepáticas. Otros medicamentos que no son tan comunes en el arsenal terapéutico, obviamente es una propuesta terapéutica, pero no son muy utilizados en la clínica, por lo menos no en nuestra región, son la hidoxuridina y la trifluridina. Estos tienen, la hidoxuridina tiene espectro de acción contra virus herpéticos y poxiovirus. También, como ya mencionamos, todos estos lo que van a hacer es bloquear la síntesis del ADNA y específicamente este medicamento se utiliza en la queratitis por el virus del herpes simple. Y la trifluridina es un medicamento que vamos a utilizar comúnmente en la queratoconjuntivitis primaria y en la queratitis epitelial dados por el virus del tipo 1 o el 2. También se utiliza para citomegalovirus o adenovirus. Este es un resumen de los medicamentos antiherpéticos, ¿verdad? Y acá podemos ver que están clasificados farmacológicamente como análogos nucleosídicos de guanidina y acá podemos ver el aciclovir, el cidofovir, el fanciclovir, que como dijimos es un profármaco que se convierte rápidamente a penciclovir. Tenemos al valganciclovir, los análogos de pirofosfato como el Foscarnet y acá podemos ver las indicaciones clínicas más comunes y vemos cómo el aciclovir y valaciclovir es más efectivo contra el herpes tipo 1, el herpes tipo 2, para varicela zoster, Epstein-Barr y citomegalovirus. Como ustedes pueden ver, el aciclovir es menos efectivo, aunque sí tiene espectro de acción contra citomegalovirus, pero es menos efectivo que el ganciclovir. El ganciclovir característicamente es un medicamento que es específico para citomegalovirus. Eso significa que si yo tengo un paciente del cual aislé un citomegalovirus o tengo una corioretinitis por citomegalovirus, antes que utilizar aciclovir voy a utilizar
ganciclovir. Y recuérdense que el vancomycin es el profármaco que se administra al paciente y es el profármaco de ganciclovir, ¿verdad? Entonces el medicamento se administra en forma de vancomycin y el que realiza pues toda la actividad farmacológica o la biodisponibilidad del medicamento obviamente va a depender de la conversión del valganciclovir en ganciclovir y el que va a ejercer el efecto farmacológico es el ganciclovir, ¿verdad? Entonces, acá pueden ustedes ver en forma general las características de cada uno de estos medicamentos y un resumen de lo que revisamos anteriormente. Acá también tenemos los otros agentes como formivirsen, el doconazol, la ixuridina, la trifluridina y vemos como el formivirsen, yo pienso en citomegalovirus, si es doconazol para el herpes y doxuridina para el herpes, ¿verdad? La trifluridina para el herpes oftálmico, queratitis, queratoconjuntivitis, herpes simple tipo 1, ¿verdad? También se puede utilizar en forma externa y vemos como este cuadro resume pues las características principales de cada uno de estos medicamentos, los cuales nos van a servir para afecciones virales, específicamente el herpes, pero no solo para el herpes, sino tienen espectro de acción contra otros microorganismos como el citomegalovirus, para prevención de sarcoma de Kaposi y también para pacientes con VIH. Gloria es una paciente que tiene 30 años, no tiene ningún antecedente en particular, pero consulta porque tiene fiebre, 37.7 grados centígrados, con cefalea, tenía tos, ¿verdad? Ella refería que la tos es constante y pues tenía secreción de moco, empieza con disnea y le cuesta respirar y llega a la clínica y digo yo, es coronavirus. No, no es coronavirus. La paciente pues tiene una influencia tipo A, que es común en nuestro medio. En nuestro medio existen épocas en donde es más común la influenza y yo tengo que tener como claro cuáles son esos medicamentos de los que yo puedo tomar pues en cuenta para tratar a estos pacientes y reducir toda esa sintomatología y obviamente evitar que el paciente tenga complicaciones asociadas a estas afecciones virales. Estos medicamentos, ¿verdad? Son medicamentos que se han utilizado pues, en los últimos años a partir de pues, que se ha ido descubriendo, uno, el comportamiento de los virus, el tiempo en el cual son más predominantes, la prevalencia de acuerdo a las estaciones, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, que conozcamos a los virus. Y a partir de 2009, como les contaba anteriormente, pues surge el HN1N1 y actualmente se hace una como segmentación de pacientes y se hace una un tamizaje del paciente y se hace cierta diferenciación de los síntomas clínicos del paciente y de las pruebas que se hacen para poder definir si es un tipo A, un tipo B o si es un H1N1. Entonces, acá podemos ver, ¿verdad?, las características del virus y es necesario como conocer el virus de la influenza, ¿verdad?, y sus estructuras para poder comprender en dónde actúan cada uno de los fármacos que se proponen para el tratamiento de estos virus. Entonces, acá por eso dice entendiendo al virus de la influenza y para poder entender esta infección, obviamente es necesario que yo conozca el virus y para poder tratarlo, también es necesario que yo reconozca dónde van a actuar cada uno de los. Entonces, característicamente, desde el punto de vista farmacológico, a estos se les clasifica como amantanos. Estas son dos sales, que es la amantaína y rimantaína, que estas son altamente activas por el virus de la influenza A. La rimantaína es quizá una de las más utilizadas porque es 4 a 10 veces más activa. El mecanismo de acción de estos medicamentos es la proteína M2. Entonces, ¿dónde está esa proteína M2? Esta proteína es una proteína integral de la membrana, ¿verdad?, que tiene una acción de canal iónico. Y acá podemos ver, ¿verdad?, la proteína M2. Entonces, acá vemos cómo está la superficie celular y vemos a la hemaglutinina, ¿verdad?, que tiene un papel importante en, pues, la penetración del virus
Acá podemos ver las proteínas de fusión. Recuérdense que están las proteínas de superficie, ¿verdad? Que son los que hacen el contacto acá y que algunos tienen hasta ese fenómeno de bisagra cuando ya se estudia en detalle el virus. Acá vemos cómo esta proteína pues va a permitir que sea reconocida a este nivel, se fusiona por endocitosis, ¿verdad? Y acá podemos ver cómo esta proteína M2, ¿verdad? Lo que va a hacer es favorecer que exista, esto es parte del proceso en donde se dan potenciales de oxidorreducción, en donde tienen que ver los hidrogeniones, para poder producir la ruptura de esta cápside. Y cuando se da esta ruptura, la proteína M2 tiene que ver con la ruptura de esta cápside para que se dé la liberación del material genético, que éste pueda penetrar al núcleo celular y que obviamente como es un virus RNA específicamente, este va a llevar el código genético o el mensaje genético para que se sinteticen las nuevas proteínas, ¿verdad? Aquí sale el RNA mensajero y obviamente esto va a dar lugar a la síntesis de las proteínas que van a ser parte de la nueva envoltura del virus que se va a liberar al plasma, ¿verdad? Entonces, dentro de el espectro de medicamentos o el arsenal de medicamentos que se dispone para el virus de la influenza, tenemos los amantanos como la amantadina y rimantadina que lo van a hacer en la proteína M2. La ribavirina lo va a hacer a nivel de la ARNA polimerasa, ¿verdad? Específicamente en esta enzima. Y existe otro grupo farmacológico que lo que va a hacer es inhibir la liberación de los viriones infectantes al plasma como el zanamivir, oseltamivir y peramivir. Eso significa que este es como esos mapas conceptuales que a veces les pedimos en Pharma para que ustedes puedan ubicar el sitio de acción de cada uno de los fármacos y obviamente de esa forma podemos entender cómo es que actúan en esos blancos farmacológicos. Específicamente hablando de los amantanos como rimantadina y amantadina, lo que hacen es unirse a esta proteína M2. A través de la unión a esta proteína M2 van a bloquear los canales iónicos. Esto va a impedir el desnudamiento de este material genético y no permite que haya una reducción del pH porque tiene que haber una acidificación a este nivel para que esta vacuola, ¿verdad?, pueda liberar este material genético. Entonces, todo este material contenido en el endosoma, que es el material esencial que va a conformar, obviamente, el material para que se fusionen las membranas posteriormente al darse la traducción de este material genético, va a impedir a que se dé no solo la síntesis del ARN mensajero, sino la síntesis de proteínas víricas y de la formación de este nuevo virión, ¿verdad? Entonces, lo hacen a través de esta fase de replicación del virus. Acá podemos ver otro cuadro, ¿verdad? Quizá un poco más detalladito y creo que es más bonito. A mí me encantan las gráficas porque las gráficas nos ayudan a ver y nos ayudan a recordar mejor, ¿verdad? Si lo leo, a veces no me acuerdo, pero si lo leo y lo veo, pues me recuerdo mejor. Entonces acá podemos ver cómo se da esta penetración, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se fusiona la pared y que la amantadina y rimantadina va a bloquear este paso. Entonces, ¿qué es lo que producen? Pues de cierta falta de respuesta, ¿verdad? De estas proteínas M2 que también pueden ser mutadas, ¿verdad? Y que puede ser como uno de los mecanismos de resistencia a estos medicamentos. Cuando hablamos de las características de estos medicamentos, de la amantadina y rimantadina, vamos a decir que son aminas tricíclicas con una biodisponibilidad de un 90% por vía oral. La verdad es que son medicamentos bien tolerados. La vida media va a depender del fármaco, 12 a 18 horas para amantadina, 24 a 36 horas para rimantadina. Y dentro de los efectos adversos comunes, pues pueden producir insomnio, anorexia, un poco de irritabilidad. Y cuando hablamos de las características farmacocinéticas, como ya dijimos, una buena biodisponibilidad oral, con una semilla de eliminación de 12 a 18 horas para amantadina y rimantadina tiene un periodo más largo. Se une proteínas plasmáticas, 67% para amantadina y 40% para rimantadina.
tienen, metabolizan en menos de 10% a nivel hepático la amantadina y la rimantadina un 75%, con una vía de excreción renal más de 90% para ambas. Y es importante que se ajuste de acuerdo a la función renal cuando el filtrado del riñón o el filtrado glomerular, como comúnmente le decimos, esté menor a 50, y pacientes que tengan edades arriba de 65 años, que son las personas que en farmacología siempre catalogamos como personas vulnerables. Luego pasamos al otro grupo de fármacos, ¿verdad? Si recuerdan que hablamos de los que actúan en la proteína M, ¿verdad? Entonces los amadantanos lo hacen en la proteína M. Ahora vamos a pasar a otro grupo de fármacos que lo que van a hacer es impedir que se dé la liberación de estos viriones, ¿verdad? Normalmente la actividad de la neuraminidasa es potenciar que este material genético que fue acá, vemos cómo entra el material genético del virus. Estamos acá en la proteína M, la dejamos atrás, ¿verdad? La proteína M ya produjo el desnudamiento, se hizo la acidificación del endosoma, entonces ya inoculó el material genético, ¿sí? Entonces luego acá se da la síntesis de proteínas que van a hacer todas este material genético que se va luego a agrupar y a formar un nuevo endosoma y un nuevo virión, ¿verdad? Entonces esto es parte de toda la pared y las proteínas que van a ser parte de ese nuevo virión. Pero esto lo hacen a través, ¿verdad?, de una enzima que se llama la neuraminidasa, ¿verdad? Existen como receptores de neuraminidasa que son los que ejecutan pues todo este proceso de expulsión del virus de la célula para que sea un virus liberado y que sea infectante, ¿verdad? Entonces la neuraminidasa, como les decía, juega un papel limitante a ese nivel. Entonces estos medicamentos lo que van a hacer es bloquear los efectos de la neuraminidasa, impidiendo obviamente que se dé la acción de las proteínas, que van a ser las proteínas que identifican al virión, y obviamente este virión ya no es liberado, ya no es reconocido y por lo tanto ya no es infectante. Entonces ya no se da la secuenciación de replicación a nivel plasmático. Todos los virus de la gripe, ¿verdad?, tienen pues estas superficies de glicoproteínas que son necesarias. Estos tienen una hemaglutinina y la neuraminidasa. Pues estos medicamentos lo que hacen es actuar en esta neuraminidasa, que son las proteínas de superficie, por lo tanto esto impide que el virus sea reconocido, como lo mencioné actualmente. Sin esta acción de la enzima, ¿verdad?, la infección viral, como ya vimos, queda limitada y es como insuficiente para causar la enfermedad, puesto que ya es un virus que no es infectante y se limita pues todos los síntomas clínicos en el paciente. Mientras más rápido empecemos estos medicamentos en el tratamiento, se dice que es mejor utilizarlo en las primeras 24 horas. Después de 48 horas, como es más rápida la replicación viral, generalmente ya no tiene como mucho caso utilizar los fármacos. De hecho, por eso muchos pacientes mejoran aún sin medicamentos, pero la verdad es que en poblaciones vulnerables como personas de la tercera edad, renales crónicos, pacientes con comorbilidades, quizás sean candidatos a utilizar estos medicamentos para evitar que el paciente tenga una sobreinfección agregada bacteriana y que pues produzca neumonías. Las neumonías virales específicamente en personas con estas características pueden ser tan serias que pueden llevar a incremento del riesgo de mortalidad en este grupo de personas, y ahí cae la cuenta de que utilizar este grupo de medicamentos en ciertos grupos vulnerables sí es muy importante. Lo que hace, pues como ya vimos, ¿verdad?, es inhibir el virus de la influenza A y B desde su espectro de acción. Muchos medicamentos actúan solo en A o solo en B, pero específicamente los inhibidores de neuraminidasa también van a actuar en la influenza tipo A y en el tipo. Una ventaja del espectro de acción de este grupo de fármacos. Entonces, también tenemos otro grupo de medicamentos, ¿verdad?, que van a actuar en la influenza tipo A y tipo B, como el oseltamivir, el zanamivir y el peramivir. Esto, pues, lo que van a hacer es, como ya mencionabas anteriormente, estos son los medicamentos que van a actuar en la neuraminidasa. Entonces, estos son los tres medicamentos que se conocen como inhibidores de la neuraminidasa: oseltamivir, zanamivir y peramivir.
Estos medicamentos, el oseltamivir, por ejemplo, es un profármaco que debe ser activado para que ejerce el efecto farmacodinámico. Actúa, como les decía yo, en la neuroaminidasa. Específicamente van a actuar a ese nivel. Pero también algunos pueden llegar a tener, como el oseltamivir, cierto efecto a nivel de la hemaglutinina vírica, ¿verdad? Que es una hemaglutinina de no liberación viral, o sea, es la que al interactuar con esta hemaglutinina va a impedir que se libere ese virus. Tiene una vida media de 6 a 10 horas con una disponibilidad de un 80%. El zanamivir tiene un mecanismo de acción igual al oseltamivir con una vida media entre 2.5 a 5 horas. La biodisponibilidad es menos del 5% por vía oral y miren, característicamente este medicamento es distinto al resto. Este es un profármaco, ¿verdad? Se administra por vía oral. Este medicamento, pues, aunque actúa de la misma forma, tiene una vida media y biodisponibilidad distinta, pero su biodisponibilidad es muy baja por vía oral y por eso es mejor utilizarla por vía inhalada para tener una mayor penetración del fármaco a nivel sistémico. Y el peramivir que se utiliza distinto a los otros dos en la influencia aguda no complicada, ¿verdad? Eso significa que para aquellos complicados probablemente voy a utilizar zanamivir u oseltamivir. Pero si el paciente tiene una influenza aguda, menos de 24 horas, por ejemplo, y no tiene complicaciones, y el paciente tiene en mayores de 18 años y que tengan estas características clínicas, puedo utilizarlo. O sea, en menores de 18 años no se recomienda el peramivir. Y si el paciente tiene síntomas menor a 2 días, por ejemplo 48 horas, está indicado utilizarlos. Como les mencionaba anteriormente, si la infección tiene más de 48 horas, probablemente no tenga como mucho sentido iniciar un fármaco antiviral en los pacientes. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene menos de 2 días de los síntomas, pues vale la pena para evitar que el paciente tenga otro tipo de infecciones sobre. Acá podemos ver el cuadro de la farmacología clínica, donde nos hacen un resumen de las características de los medicamentos y como podemos ver acá, el zanamivir se utiliza por vía inhalada, también existe intravenosa en Estados Unidos. El oseltamivir también está por vía intravenosa, también se utiliza por vía oral. Y el peramivir que solo se utiliza por vía intravenosa, ¿verdad? Generalmente este medicamento se utiliza en pacientes que tienen afecciones complicadas, ¿verdad? O comorbilidades. También podemos ver que tiene una excreción renal por excelencia, entonces sí es importante reconocer qué tipo de ajuste debe tener los fármacos. Y como ustedes pueden ver, quizá por eso el zanamivir es uno de los más utilizados en salud pública porque no requiere ningún ajuste de dosis, ¿verdad? Para poderlo administrar en pacientes con falla renal. Mientras que el oseltamivir sí va a necesitar por ahí un ajuste que el paciente no lo puede depurar o le es difícil depurarlo cuando el filtrado es menor a 30 ml. Y acá pues tenemos el mismo resumen que hicimos con los fármacos anteriores, ¿verdad? Acá podemos ver todos los medicamentos que actúan en el virus de la influenza y acá podemos ver los inhibidores de la función de proteína viral M2, amantadina y rimantadina, los inhibidores de la neuraminidasa viral como el oseltamivir, zanamivir y peramivir, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, estos medicamentos se pueden utilizar tanto para influenza tipo A o B, y pues cada una tiene ciertas características que los hace distintos y obviamente eso hace que sean utilizados comúnmente para ciertas indicaciones clínicas. Acá podemos ver también dentro de otra propuesta es medicamentos que actúan a nivel de citocinas, ¿verdad? Pero estos medicamentos generalmente son medicamentos que no se utilizan pues para infecciones por herpes, por influenza, ¿verdad? Entonces, esto lo pone la Pharma aquí abajo este es un cuadro de resumen de lo que ustedes tienen en la Pharma. Y lo puse porque ellos ponen ahí, ¿verdad? Esto de los inhibidores de la neuraminidasa y ponen este grupo al final. Entonces, yo les quiero hacer la salvedad que el hecho de que acá pongan las citocinas y el interferón como de último, ellos en ese cuadro hacen un resumen de todos los medicamentos que se utilizan como antivirales
Y recuérdense que en el capítulo ponen virus antiherpéticos y virus antiinfluenza. Pero en los antiherpéticos, las citocinas como el interferón son utilizados para ese fin. Entonces lo ponen al final y solo recuérdense que estas citocinas o el interferón no es para la influenza. Son medicamentos, este es un resumen de lo que vimos ya, o que es un cuadro resumen que ustedes tienen al final de la farma. Y ellos, o Goodman, ¿verdad? Lo que quería acá recordar es que pues existen este es como un inventario personal, dice, ¿verdad? Al final de cada resumen de los medicamentos. Y acá al final de este bloque, que acá terminamos con las afecciones virales que afectan el tracto respiratorio superior o piel, y por eso acá como línea final ponen a las citocinas, ¿verdad? Las citocinas, ¿verdad? Como medicamentos como el interferón actúan a nivel de las citocinas. Y lo que hace es reducir la síntesis proteica también, pero lo hace, por ejemplo, en pacientes con condiloma acuminado, para hepatitis C y B, en sarcoma de Kaposi, en pacientes con VIH y en otras neoplasias malignas, y también se utiliza en algunos pacientes que tienen indicación para esclerosis múltiple, para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Porque estos cuadros son cuadritos resúmenes de lo que estudiamos anteriormente. Ahora vamos a pasar al otro bloque de afecciones hepáticas. Y la verdad es que yo escuchaba hoy una noticia que decía que había mejorado la capa de ozono, que lo habían incluso en otros países. Yo creo que ustedes ya escucharon en las noticias que ardillas, venados, ¿verdad? También se veía cómo habían mejorado pues muchos árboles, había reducido la polución. Eso significa que el mundo está en nuestras manos, pero nuestras manos tienen que ser manos limpias y tenemos que ser personas conscientes que tenemos que dejar a nuestro mundo mejor que como lo encontramos. Así que ánimo, cada uno en donde está, pues en el confinamiento, pues vayamos pensando cómo vamos a salir después de esta cuarentena. Y como yo decía, por ahí hablaba con alguien y le decía, nadie va a ser igual después de esto. Cada uno ha hecho como ciertas reflexiones acerca de cuál es el papel que juega en este mundo. Yo creo que como seres humanos jugamos un papel muy importante y nosotros como médicos también. Así es de que estudiemos mucho porque tenemos que en unos 10 meses ya van a estar en el hospital y van a ser como esas manos por el mundo. Y van a ser manos por los pacientes y van a ser la voz de los pacientes. Entonces ustedes son las manos de los que no pueden aplaudir, son las manos de los que no pueden tocar y ustedes son muchas veces como externos, los ojos de los que no pueden ver y la voz de los que no pueden hablar. Así de que ánimos, tenemos mucho por hacer, puesto que van a jugar ustedes dentro de unos meses, como les decía, un papel importante que va más allá de solo respirar e ir al CUM y estar en un escritorio, sino ya van a ir a un hospital y ustedes van a ser esos médicos en los que la gente va a poner la vida en sus manos, ¿verdad? Así de que como médicos tenemos al mundo entre las manos. Sandra es una paciente real. Todos los pacientes que les he puesto son pacientes reales, ¿verdad? Entonces, fíjense que Sandra es una paciente de 50 años, diabética, hipertensa, y la verdad es que ella llegó a la clínica de diabetes por primera vez y llegó porque estaba preocupada por el hígado, porque le habían dicho que tenía el hígado graso, pero no le preocupaba que tenía la presión alta, no le tenía pues miedo a que la diabetes la tenía muy mal controlada. Y pues empezamos a tratarla y empezamos con metformina, ¿verdad? Pero a lo largo del tiempo empezamos a ver que la señora tenía las transaminasas altas, pero que no era por la metformina, ¿verdad? Ya ella había usado metformina por muchos años y de repente empieza a elevar las transaminasas. Entonces me dijo, doctora, de plano que yo tengo la vesícula mal. Ella tiene un hermano que es médico y el hermano le decía qué hacer. Y pues me dijo, mire, es que no tengo nada en la vesícula, dicen que tengo lodo y que el lodo es el que me está produciendo toda esta grasa que tengo en mi hígado, ¿verdad? O sea, un concepto muy errado de la señora. Pero ella empieza con fiebre un día de la nada. Ella pues llega al hospital porque dice, mire doctora, yo soy diabética y pues en primer lugar a donde va es por la diabetes porque para los pacientes diabéticos
todo es diabetes y no piensan que se van a enfermar de otras cosas, o sea, todo para ellos es por la culpa de la diabetes. Pero cuando consulta, ella decía que hacía 2 semanas había empezado con dolor abdominal, la orina estaba oscura, tenía dolor en las articulaciones, con pérdida del apetito, náuseas, vómitos, debilidad, fatiga. También había tenido pigmentación amarilla de los ojos, ¿verdad? A nivel de la parte blanca del ojo, lo refería a la paciente como tal. Y como médicos, semiológicamente vamos a decir que es ictericia, ¿verdad? Pues le hicimos estudios a la paciente, la vimos en conjunto con gastroenterología y se concluyó que la paciente lo que tenía era una hepatitis B. Y por eso les decía que tenemos al mundo entre las manos. Porque generalmente las afecciones virales, por ejemplo, están la hepatitis A, B, C, D, ¿verdad? E. La A y la E, característicamente, pues es la contaminación o la infección esporano mano-boca. Son autolimitantes. Estos son virus que no van a tener un efecto citopático a nivel del hígado y no se hacen como crónicas, ¿verdad? Pero la hepatitis viral B, que también es por secreciones, la verdad es que yo me recuerdo cuando empezó la hepatitis B, yo era, creo que R1 de medicina interna, y entonces me recuerdo que a todos era como obligado irnos a vacunar, ¿verdad? Y era como, bueno, también en esa época usamos lentes. Lo malo es que esas intervenciones se olvidan con el tiempo. Yo creo que después del coronavirus, este fue como un gran mega recordatorio que tenemos que ser precavidos en la exposición a secreciones, ¿verdad? En todo el tiempo. La hepatitis B, ustedes pueden tener contacto con la orina, con la saliva, ¿verdad? Uno puede tener como el flushing a nivel de los ojos. Entonces, los pacientes son muy infectantes. Obviamente, su virulencia, obviamente, es característicamente, es como les decía, ¿verdad? Eso va a depender de cada virus y el virus de la hepatitis B, pues tiene ciertas características que definen su virulencia. Esa es la palabra correcta. Características que definen su virulencia. Entonces, creo que esta señora, pues, una señora que trabajaba en un mercado, vendía frutas, o mejor dicho, vende frutas todavía, y pues vivía en un ambiente muy contaminado, ¿verdad? Entonces preguntaba a ella, ¿y por qué, verdad? Pues probablemente ha sido como un foco de exposición, no se sabe dónde se contaminó, ¿verdad? Lo cierto es que las alteraciones hepáticas que la señora tenía es por hepatitis B, ¿verdad? Encontramos que si tenía cambios a nivel del hígado, incluso cuando le hacen el ultrasonido, el ultrasonografista reporta que tiene un patrón nodular, ¿verdad? Eso significa que el virus ya tiene mucho tiempo de estar ahí y que produjo una afección crónica en el paciente. De hecho, por eso es que la hepatitis B se propone como una de las patologías que deben tratarse con fármacos, ¿verdad? Por eso vamos a revisar cuáles son los medicamentos que podemos usar en salud. Entonces, la hepatitis viral, pues acá podemos ver el virus de la hepatitis B. Como ya vimos, los virus se comportan, pues, en común denominador, todos tienen que tener, pues, estas proteínas de fusión, penetran acá y lo que van a hacer es, pues, desnudar ese material genético que va a ser inoculado a nivel del núcleo celular. Virus, esta secuencia genética del DNA, pues tiene que leerse y luego de que se da esta lectura del DNA, pues vamos a tener el ARN mensajero, que es el que va a dar lugar a la síntesis de las proteínas víricas para que se forme nuevas proteínas. Aquí podemos ver el aparato de Golgi, que es acá en este aparato de Golgi donde se da la síntesis de las proteínas que van a ser las que le confieran esas características de señalización para que puedan fusionarse en otras células y obviamente que sean liberadas al plasma. Entonces, lo característico del virus de la hepatitis B es que puede producir una infección crónica que pueden pasar por varias fases a lo largo de la vida de las personas. Entonces, muchas veces el tratamiento debe reservarse para cierto tipo de pacientes. Entonces, por ejemplo, en individuos con altos niveles de ADN del virus de la hepatitis B circulante y elevaciones de las transaminasas, ¿verdad? De la TGO y de la TGP, ¿verdad? Estos pacientes pueden llegar a tener cirrosis, ¿verdad? Para reducción de la progresión de la enfermedad en estos pacientes,
o para la prevención de la reactivación, porque hay muchos pacientes que están inactivos y de repente vuelven a reactivarse. Y esto sobre todo se produce en aquellos pacientes que tuvieron hepatitis B y que probablemente están sometidos a quimioterapia o terapia inmunosupresora, ¿verdad? Son pues obviamente personas que tienen más riesgo de reactivación de afecciones virales. Uno de los aspectos que uno debe tomar en cuenta cuando diagnostica a un paciente con hepatitis B, no solo es que tenga el diagnóstico de la hepatitis B y ver los anticuerpos, ¿verdad? Hay que ver si es IgM o IgG para saber si es agudo o crónico. La mayoría de pacientes pues tienen hepatitis B crónica, ¿verdad? Lo cual obviamente, como les decía, se convierte en una infección crónica en los pacientes. Y lo que uno debe hacer es tipificar la carga viral del paciente. Si este paciente tiene una carga viral constantemente alta, es un paciente candidato a terapia farmacológica. Y obviamente tengo que conocer las terapias actuales, ¿verdad? Que aunque no producen una cura completa, puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y obviamente reducir la progresión a cirrosis. Solo un 10% se dice que pueden llegar a tener una cura completa, sobre todo desde el punto de vista funcional. En tener una mejora de las transaminasas y una mejoría en el metabolismo hepático. Recuérdense que el dañado acá es el hepatocito, que es prácticamente el responsable del metabolismo de proteínas, glucosa, grasas, de metabolismo de fármacos, ¿verdad? De la respuesta ante la hipoglucemia. Entonces, quiere decir que a medida que se va deteriorando el hepatocito, el paciente pues puede tener pues un deterioro de su calidad de vida y de la calidad del proceso de todos estos elementos que son necesarios en el metabolismo y obviamente va a tener un metabolismo hepático distinto y que los medicamentos, por ejemplo, pueden alcanzar ciertas concentraciones de toxicidad en este grupo. Entonces, cuando yo defino que un paciente ya está curado, la cura funcional se define como un ADN indetectable, o sea, un virus de la hepatitis B, que existe una cero conversión de los anticuerpos, ¿verdad? Y esto es un análogo a infección aguda resuelta, ¿verdad? Entonces, pero si persiste esta cadena de ADN, uno lo que dice o lo que piensa es que hay una reactivación de la enfermedad y por lo tanto el paciente no está curado desde el punto de vista funcional y esto va a requerir farmacológico. Dentro de las opciones de tratamiento, pues tenemos el interferón pegilado. Esto lo que hace es un efecto antiviral y inmunomodulador, como les mencionaba anteriormente en el cuadro resumen. Estos no son específicos, o sea, lo que hace es disminuir la síntesis de proteínas y al disminuir la síntesis de proteínas, pues también va a impactar en la reducción de las proteínas víricas, pero no es específico de una estructura del virus en particular. Pero están los análogos de nucleosídicos y análogos nucleotídicos. Entonces, dentro de estos fármacos se proponen el Adefovir, Entecavir, la Lamivudina, Telvibudina y Tenofovir. Y lo que hacen es inhibir la polimerasa del virus de la hepatitis B y característicamente creo que son de los medicamentos más utilizados. El interferón se utiliza en cierto grupo de pacientes, pues es limitado el uso del medicamento, no se puede utilizar por más de 52 semanas, ¿verdad? Estos pacientes, pues lo que van a requerir es tratamiento de por vida con los medicamentos análogos nucleosídicos o nucleotídicos, pues que no pueden utilizar en forma indefinida el interferón. El Entecavir y el Tenofovir son medicamentos que son dentro de los preferidos, ¿verdad? No solo porque tienen buena tolerancia, sino porque tienen una potencia antiviral, pues comparado con los otros son mucho mejores, ¿verdad? Pues tienen una capacidad de inhibición de la polimerasa mayor que el resto de sus congéneres y tienen muy bajo potencial de resistencia y de hecho estas son las tres características que se toman en cuenta para que sean los preferidos para el tratamiento de hepatitis B. Existen ciertas consideraciones que como clínico tengo que tomar en cuenta para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, tengo que tomar en cuenta qué tan grave es la enfermedad del paciente. ¿Se ha utilizado medicamentos previamente?
si hay efectos secundarios de esas terapias, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta, acá viene la importancia de por qué al principio del curso recibimos con la doctora Rosales esto de farmacogenética y farmacogenómica, puesto que actualmente en las mejores clínicas del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir que gracias a Dios en Guatemala hay gente innovadora que, por ejemplo, en el San Juan de Dios, en el Roosevelt, existen especialistas que ya se encargaron de innovar la terapia farmacológica con respecto a esto y ya tienen como el equipo para hacer la secuenciación de virus. Eso no existía en Guatemala. Entonces se dejaba como, bueno, sí es una afección viral, característicamente tiene eso, entonces le voy a dejar este medicamento porque es lo que la farma dice. Sin embargo, a través de estudios de farmacogenética y farmacogenómica, ahora lo que se hace es ver el genotipo y el serotipo del virus de la hepatitis. Entonces, a través de la genotipificación, pues podemos determinar qué medicamento es específico para el virus que tiene ese paciente. También es necesario ver las comorbilidades del paciente, si es hipertenso, ¿verdad? Hipotiroideo y todas las comorbilidades que el paciente pueda tener y considerar el costo del medicamento, porque el medicamento puede ser muy bueno, pero si el paciente no lo puede mantener en el tiempo, no es un medicamento pues personal para el paciente, porque no tiene acceso a él por los costos. Recuérdense que, como mencionábamos en la diapositiva anterior, estos son medicamentos que se deben utilizar a largo plazo en el paciente hasta lograr esta reducción de la carga viral del paciente y obviamente definir si el paciente está curado o no, o pues no solo sirven para lograr que el paciente tenga una curación completa, sino para inhibir los efectos que el virus pueda producir a nivel del hepatocito y que permitan que progresen a cirrosis. Entonces, sí es necesario utilizar tratamiento a largo plazo en estas personas. Puede que no estén totalmente curados, pero el reducir esta carga viral puede hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Dentro de estos medicamentos, como ya mencionamos anteriormente, los propuestos son análogos nucleosídicos y nucleotídicos para suprimir la replicación del ADN. Y esto lo que pretende es promover la seroconversión del virus de la hepatitis, los antígenos de la hepatitis B en antígenos, ¿verdad?, que van a ralentizar esta progresión de la enfermedad hepática, ¿verdad? Y esto, pues, como tal, lo que va a hacer a largo plazo es reducir las complicaciones como un cáncer hepático, ¿verdad? Y mejorar la sobrevida, no solo su sobrevida, sino también su calidad de vida. Y acá podemos ver un cuadro resumen de los medicamentos que se proponen para el tratamiento de la hepatitis B. Y como les mencionaba, el interferón pegilado lo que hace es reducir pues, la síntesis proteica, lo que hace también es inducir la fosfodiesterasa y eso produce una segmentación del ARN impidiendo la prolongación de ese péptido que va a ser parte de pues, el mensaje genético para la síntesis proteica. Estos característicamente se utilizan en condiloma combinado, en hepatitis crónica, tanto en B como C, y también en infecciones herpéticas como el herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus, en sarcoma de Kaposi, en pacientes con VIH y en esclerosis múltiple. Pero hablando del tratamiento de la hepatitis B, ¿verdad? Podemos decir que este medicamento está aprobado en pacientes con enfermedad hepática compensada, puesto que el metabolismo del medicamento se da por vía hepática. Esto, pues, cuando el paciente tiene una enfermedad hepática compensada y evidencia de replicación viral constante e inflamación hepática que está compensada, pero miren el término, compensada, eso significa que yo sí o sí voy a utilizar el medicamento si el paciente está compensado. Si el paciente está descompensado, no es el medicamento de elección para los pacientes. Este medicamento se administra pues, semanal por vía subcutánea en 48 a 52 semanas. Con una biodisponibilidad de un 80% si se utiliza por vía intramuscular o subcutánea, ¿verdad? Dentro de las reacciones adversas, pues el paciente puede tener fatiga, astenia, fiebre, en algunas sudoraciones, dolor de cabeza, también puede producir alteraciones psiquiátricas, alucinaciones, ¿verdad? Efectos autoinmunes o infecciones fatales. También está contraindicado en pacientes con embarazos y en enfermedad hepática avanzada.
Es necesario hacer un monitoreo hematológico frecuente, puesto que también pueden haber afecciones a nivel de la médula ósea y producir mielosupresión. Luego tenemos los otros tres que son utilizados para el tratamiento crónico, ¿verdad? Y acá tenemos el Entecavir, que está aprobado en personas arriba de 2 años de edad. El tratamiento debe ser indefinido en pacientes con cirrosis, o sea que este es el medicamento de elección en este tipo de paciente con cirrosis que lo tiene que utilizar a largo plazo. En pacientes que tienen cirrosis descompensada, probablemente debe hacerse un ajuste de la dosis del medicamento. Y en pacientes con resistencia a la amibudina o telbibudina, ¿verdad? Es necesario que lo tome con el estómago vacío para mejorar su absorción. Y es necesario vigilar al paciente por acidosis láctica en pacientes que tienen cirrosis descompensada. Y pues va a tener efectos adversos como los dolores de cabeza, la fatiga, las náuseas, ¿verdad? Que pues muchos medicamentos pueden producir estos efectos adversos comunes. El tenofovir también está aprobado para pacientes mayores de 2 años de edad. Es un tratamiento indefinido en pacientes con cirrosis, ¿verdad? Pero tenemos que tener precaución en pacientes con falla renal crónica, en los cuales debemos estar monitoreando constantemente la filtración glomerular para poder evitar toxicidad. También como efecto van a producir reducción de la densidad mineral ósea y efectos adversos en más de 10% de los pacientes en cirrosis descompensada. Pueden producir dolor abdominal, náuseas, insomnio, prurito, vómitos, mareos y también puede producir sudoración y pirexia. Y luego tenemos el ladefovir, ¿verdad? Que es un nucleótido. El ladefovir es un análogo nucleotídico. El resto son nucleosídicos, ¿verdad? Este es un nucleótido. Y lo que hace, ya vimos que inhibe al virus del ADN, al virus a nivel del ADN y lo hace a nivel de la ADN polimerasa, perdón la redundancia. Miren que ya me tienen nerviosa porque todos me están viendo ahorita. Y la verdad es que es más estresante dar una clase así, sin público enfrente, porque uno se equivoca, pero traté de hacerlo como si estuviera enfrente de ustedes en la clase, para que sea esto más humanizado y que sea ameno, ¿verdad? Y luego de la pequeña pausa, vamos a seguir con el Adefovir, ¿verdad? Este medicamento es un medicamento alternativo. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen a la monoterapia y son resistentes, estos virus pueden ser resistentes a otro tipo de terapias. Este es un agente alternativo que se puede utilizar para la hepatitis B. También es un tratamiento propuesto como indefinido para pacientes con cirrosis. Recuérdense que la mayoría de estos medicamentos se eliminan por vía renal, pueden llegar a tener nefrotoxicidad y por lo tanto debe ajustarse en los pacientes. Es un medicamento para la hepatitis B crónica y obviamente para el tratamiento indefinido de la misma. Como ya mencionamos anteriormente, hay que hacer un ajuste de la dosis para la insuficiencia renal crónica. Muchos medicamentos como el Adefovir pueden producir astenia, adinamia, ¿verdad? Entonces pueden producir efectos adversos comunes también como dolor abdominal, cefalea, náuseas, vómitos, ¿verdad? Es necesario no hacer la interrupción abrupta del medicamento, ¿verdad? Eso es importantísimo porque puede producir, pues obviamente, ciertos eventos adversos en el paciente. O sea, es importante tener en cuenta que todos los medicamentos van a producir pues, ciertos efectos adversos, ¿verdad? Entonces, dentro de este prototipo tenemos el Adefovir en este grupo y está pues la lamivudina y la telbibudina, pero el Adefovir es como el prototipo de este grupo farmacológico. Y luego solo quería mencionarles que existe el interferón. Ustedes van a escuchar cuando lleguen al hospital que existe el interferón alfa, beta y gamma, ¿verdad? Cada uno tiene una función específica. Estos van a actuar estimulando las interleuquina 1 y 2, el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces van a tener acciones antivíricas y antiproliferativas, ¿verdad? Va a actuar a nivel de linfocitos y macrófagos en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y los gamma van a actuar en los linfocitos, van a producir inmunomodulación y actúa en el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, el que más, ¿verdad? O sea, dentro de estos, no todos se utilizan para la hepatitis B,
Solo quería como mostrarles esto porque sí es importante reconocer que probablemente los que más se utilicen en hepatitis B va a ser el alfa y beta, ¿verdad? El gamma pues casi no se utiliza para esta indicación clínica. Lo que hacen es inhibir la síntesis de las proteínas, ¿verdad? Y el procesamiento de las proteínas víricas. Bien, ahora les voy a presentar a Carlos. Carlos es un paciente que tiene 38 años. Es un paciente que estuvo ingresado en el San Juan de Dios por una laparotomía exploradora y hizo una sepsis de origen intraabdominal, por el trauma cerrado lo llevaron a la laparotomía, se infecta, hace colecciones intraabdominales, estuvo en intensivo, o sea, tuvo un largo recorrido. Pues el paciente egresa satisfactoriamente, pero hace 8 semanas, cuenta él, que pues le dieron egreso después de que pasó todo lo que tuvo que pasar después de ese trauma. Pero hace 8 semanas él empezó a notar ciertos cambios en sus ojos. Y empieza a ver que tenía ictericia, empieza con fiebre, que es intermitente, asociado a dolor abdominal, orina oscura, dolor de articulaciones, también pierde el apetito y pues todos los síntomas característicos de un paciente con hepatitis. Pues se le hicieron los estudios y lo que Carlos tiene es una hepatitis C después de la transfusión. Entonces se dice que más o menos entre 8 y 12 semanas luego de una transfusión el paciente pues puede tener expresión aguda de este virus y pues es uno de los virus que pues cuando uno va a transfundir a un paciente pues todas las pruebas correspondientes a fin de definir que es una sangre que pues va, que es segura, que no tiene hepatitis C, que no tiene VIH, ¿verdad? Que son parte de los protocolos que se siguen para las transfusiones en los pacientes. Y pues sí, el paciente tuvo una transfusión de hepatitis C, ¿verdad? Esa es como que la característica de este tipo de hepatitis. Y el conocimiento del ciclo de vida del virus de la hepatitis C y pues el conocimiento de las estructuras es importante para poder definir dónde actúan estos medicamentos. Y obviamente el conocimiento de estos, la forma de replicación del virus y los sitios específicos de replicación del virus, pues son clave o momentos clave para poder proponer nuevas terapias. Y de hecho esto ha sido lo que ha revolucionado la terapia en el virus de la hepatitis C. Y de verdad que es revolucionado porque me recuerdo cuando yo empecé a dar en la primera que revisábamos, pues se hablaba del interferón y pues de ciertos medicamentos, pero ahora vamos a tener ciertas propuestas y vamos a aprender acerca de esas propuestas para el virus de la hepatitis C, ¿verdad? La verdad es que hay mucho que hablar de eso y pues un futuro prometedor con respecto al virus de la hepatitis, al tratamiento farmacológico del virus de la hepatitis C. Y esta propuesta pues surge de el investigar cómo se comporta el virus y se proponen antivirales de acción directa que se dirigen a tres sitios principales del ciclo de vida. Y dentro de estos sitios principales está la proteasa NS3, que evita la ruptura de la poliproteína viral y la formación del complejo de replicación. Miren, o sea, es más específico. La NS5B polimerasa, ¿verdad? Que es una polimerasa esencial para la replicación, lo que hace es que favorece la síntesis del ARN complementario de cadena negativa y el posterior RNA genómico de cadena positiva. Dentro de esto se proponen medicamentos como inhibidores nucleosídicos y no nucleosídicos. Y luego, por último, es la NS5A, que codifica una proteína esencial para la replicación, ¿verdad? Y esta juega un papel limitante o importante en el ensamble de las partículas virales. Entonces, al bloquear esa proteína, ¿verdad? Lo que hace es evitar, ¿verdad? Que se dé la liberación de esas partículas virales que son infecciosas. Estos medicamentos de acción directa es necesario pues tomar en cuenta que se utilizan generalmente en pacientes que tienen hepatitis C y antes se proponían otros fármacos que aunque tenían baja resistencia eran muy poco tolerados por los pacientes, producían muchos efectos adversos, entonces eso limitaba el seguimiento a largo plazo de los pacientes. Entonces,
Se proponen antivirales en varios pasos del ciclo de replicación de la hepatitis C y de eso se trata este nuevo grupo de fármacos. Estos se conocen ahora como el pilar del tratamiento y ha venido a revolucionar el tratamiento de la hepatitis C. Son medicamentos que se utilizan por vía oral, son bien tolerados, con pocos efectos adversos, que se pueden administrar en periodos de 8, 12 o 24 semanas, logrando una respuesta virológica sostenida de hasta un 90%, y esto ha hecho que desplacen al interferón pegilado como alternativa terapéutica en estos pacientes, ¿verdad? Entonces, y también se utiliza como coadyuvante a la ribavirina como un medicamento potenciador de la tasa de respuesta de estos medicamentos. Prácticamente la ribavirina en este grupo se convierte como un acompañante para tener una mejor tasa de respuesta y una menor replicación. Es necesario que para que se plantee el tratamiento con este grupo, pues tengamos que conocer cómo está el paciente. Entonces, existe una clasificación de la severidad del cuadro clínico del paciente y a esta clasificación se le conoce como Child-Pugh-A. No me voy a detener a explicar los componentes del Child-Pugh-A, pero el Child-Pugh-A es 5 a 6 puntos, el Child-Pugh-B es de 7 a 9 puntos y el Child-Pugh-C es de 10 a 15 puntos. A medida que aumenta el puntaje, obviamente la severidad de la enfermedad es mayor y el riesgo de mortalidad del paciente es mayor. Entonces, como ustedes pueden ver, es necesario tipificar al paciente de acuerdo al cuadro clínico para poder determinar el tratamiento y vamos a ver por qué. Entonces, los puntajes de hepatitis B y C, ¿verdad? Esto me está diciendo que el paciente tiene una cirrosis, pero que no solo tiene cirrosis, sino que también está descompensado. O sea, si el paciente tiene arriba de 7 puntos, el paciente ya tiene cirrosis y se considera como una cirrosis descompensada. La familiaridad con el puntaje es importante porque esto me va a ayudar a poder definir a quién voy a iniciarle qué determinado medicamento. Esto es útil para comprender, ¿verdad? Y es como la base farmacológica del tratamiento de la hepatitis, ¿verdad? Tanto B como C. Pero hablando de la hepatitis C, ¿verdad? Es necesario pues evaluar la etapa de la enfermedad. Hay que monitorizar las complicaciones asociadas a la cirrosis, como varices esofágicas, si no tiene cáncer hepático, ¿verdad? Y es distinto el enfoque de los medicamentos con respecto a si el paciente tiene o no cirrosis. Si el paciente está descompensado, tiene cirrosis y aparte está descompensado, el tratamiento cambia. Ahora, si el paciente tiene cirrosis y está compensado, también así cambia la lógica. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Los fármacos propuestos, que son fármacos de acción directa, como el Sofosbuvir y Ledipasvir. Los nombres así como un poco raros, ¿verdad? Vamos a tener que estudiar mucho acerca de estos medicamentos, pero la verdad es que llama mucho la atención porque son medicamentos que actúan contra varios genotipos. Me encanta esa parte porque dice que actúa contra genotipos. O sea, ya no me habla solo de la hepatitis C en general, sino me habla que el genotipo 1, 4 y 6 pueden ser sensibles a este grupo, a estos dos fármacos y que se pueden utilizar en personas con infecciones por HIV, o sea, con una coinfección por HIV. Este medicamento, pues favorablemente viene en una tableta combinada de dosis fijas durante 8 a 12 semanas. O sea, vienen la polipil con los dos medicamentos y se les deja también ribavirina durante 12 semanas en pacientes que tienen cirrosis, ¿verdad? Hay mucha experiencia con respecto al tratamiento de pacientes con cirrosis con esta terapia. Pero existen ciertas precauciones, ¿verdad? Que no debe usarse con inductores de las proteínas, ¿verdad? Tampoco se debe utilizar, por ejemplo, en pacientes que están utilizando amiodarona porque pueden producir bradicardia intensa y pueden llegar a tener paro cardíaco. Hay que, el Sofosbuvir, por ejemplo, dentro de la combinación, hay que vigilar bien la función renal del paciente y este medicamento, el Sofosbuvir, no se puede utilizar si tiene un filtrado glomerular del paciente menor a 30 ml minuto, ¿verdad? Y reacciones adversas en más del 10% de los pacientes como fatiga o dolor de cabeza, que son síntomas generales que un medicamento podría llegar a producir. Y luego está el Sofosbuvir combinado con Daclatasvir. Y miren qué bonito porque de una vez le dice a uno el serotipo en el cual puede interactuar este medicamento.
Y este es específico para el genotipo 3 con coinfección por VIH y enfermedad hepática avanzada. Eso significa que si el paciente ya tiene el Child-Pugh-C, es un candidato para este grupo farmacológico. Se puede utilizar en 12 semanas en pacientes que tengan cirrosis y se coadministra también con ribavirina en pacientes con cirrosis durante 12 semanas. O sea, el plan de tratamiento es combinar los esta polipil o esta combinación de dos fármacos con ribavirina para obviamente lo que mencionábamos anteriormente, hacer un efecto de sinergia y evitar la replicación viral. Se necesita hacer una reducción de la dosis cuando el paciente está utilizando medicamentos concomitantes que se metabolizan por el citocromio CYP3A, ¿verdad? Entonces, es necesario vigilar o valorar qué medicamentos adicionales están utilizando los pacientes, sobre todo aquellos pacientes con VIH que utilizan medicamentos que compiten por el mismo sitio donde se metabolizan los fármacos. También es importante que si vamos a usar sofosbuvir, recuérdense que el sofosbuvir es un medicamento que no se va a utilizar combinado con amiodarona porque puede producir va a potenciar efectos de amiodarona y producir bradicardia fatal y pues producir la muerte en el paciente. El sofosbuvir, como ustedes pueden ver, es un medicamento que está en los múltiples esquemas sugeridos y acá tenemos sofosbuvir con simprenavir y esta terapia se utiliza, miren qué bonito, esta es para los pacientes que no tienen cirrosis. Entonces, si el paciente no tiene cirrosis, puede utilizar por 12 semanas o inclusive se puede utilizar también para los pacientes con cirrosis, solo que vamos a aumentar el tiempo de tratamiento en pacientes que tienen cirrosis. Entonces, ustedes pueden ver la diferenciación de los fármacos que le ayuda a uno como clínico a decir, bueno, este me parece bien, este no, pero tengo ya una base para poder tomar decisiones claras. Y por eso es necesario que conozcamos los medicamentos y sus características para tomar una buena decisión. No se pueden utilizar en medicamentos que son inductores de glucoproteína P, por ejemplo, como el medicamento, el Cimeprevir, ¿verdad? Que se utiliza en esta combinación. Si el paciente tiene algún medicamento que compita con el CYP3A, no se puede utilizar. Y también está contraindicado en cirrosis descompensada, puesto que va a tener una dificultad para metabolizar a través de este citocromo. No se puede utilizar, como ya dijimos, sofosbuvir con amiodarona porque puede producir esta bradicardia extrema. Y cuando combinamos el velpatasvir con el sofosbuvir, es un medicamento que está aprobado en todos los genotipos de hepatitis C. O sea, eso es un avance increíble para este tipo de pacientes que no tenían muchas alternativas terapéuticas y aunque los medicamentos había muy poca resistencia ante estos fármacos, eran medicamentos muy poco tolerados y producían muchos efectos adversos en los pacientes. Se debe administrar en una tableta combinada, ¿verdad? O sea, estos son medicamentos que ya vienen combinados durante una dosis fija de 12 semanas. También se puede utilizar con ribavirina en pacientes que tengan cirrosis descompensada. Pero no se debe usar tampoco con inductores de glucoproteína P o aquellos medicamentos que se usan en forma concomitante y que se metabolizan por el citocromo CYP3A. El velpatasvir es importante decirle al paciente que esto se debe utilizar en un pH gástrico ácido. Entonces, si yo estoy utilizando inhibidores de bomba de protones, como ya revisamos anteriormente, o si estoy utilizando medicamentos como su salicilato de bismuto o sales de aluminio, esto va a hacer que el pH cambie y que interfiera con la absorción del medicamento. Tampoco, bueno, recuérdense que sofosbuvir no se puede usar con amiodarona, ¿verdad? Y si el paciente tiene una filtración glomerular menor a 30 ml minuto, el sofosbuvir también debe omitirse, puesto que el paciente puede tener más efectos tóxicos que benéficos, ¿verdad? Bueno. Es importante también revisar, ¿verdad? Que existen, aparte de estas combinaciones que vimos con rosofosbuvir, que prácticamente era todo rosofosbuvir, tenemos otras opciones como paritaprevir y onvitasvir, que lo que van a hacer estos medicamentos es potenciar los efectos de ritonavir.
Estas pastillas vienen en combinación de dosis fijas y estas son específicas para el genotipo 4 del virus de hepatitis C. Se utilizan también combinados con ribavirina. Y luego tenemos me cuesta un poco mencionar el nombre, pero es el paritaprevir, ¿verdad? Combinado con ombitacivir y dazabuvir. Esta es una nueva combinación en donde están los 3 fármacos, ¿verdad? Que son potenciados por el ritonavir. Esta es específica para el genotipo 1B del virus de hepatitis C. En combinación con ribavirina. Se utiliza 12 semanas de la terapia y generalmente si el paciente tiene un genotipo específico 1B y si tiene cirrosis, el paciente debe utilizar esta combinación por aproximadamente 24 semanas. Aspectos importantes, recuérdense que pueden tener interacciones con el CIEP. No usar en pacientes que tengan cirrosis descompensada. O sea, estos medicamentos no son para descompensados. Tienen reacciones adversas en más del 5%, como náuseas, prurito y vómitos, que son los comunes. Y para ribavirina también podemos tener efectos adversos en un 10% de pacientes, que puede ser fatiga, náusea, insomnio, astenia, como ya lo describimos anteriormente. Luego está el grasoprevir y el vasavir, que es una terapia de 12 semanas para pacientes que no tienen variante y que tienen resistencia a los otros medicamentos. Entonces, esto se conoce como VAR, que es variante asociada de resistencia. Entonces, van a tener que irse acostumbrando con ese punto que es el VAR. El VAR es importante porque muchos de los virus de hepatitis C son altamente resistentes, ¿verdad? Forman pues ciertos mecanismos de resistencia que hace que no respondan a los medicamentos y por eso se utilizó como un parámetro para poder definir la respuesta a la terapia. Entonces, estos medicamentos por eso se utilizan en terapia combinada para tener un mayor espectro de acción, para tener varios puntos, ¿verdad? O blancos farmacológicos cubiertos. Y obviamente para lograr que haya una menor replicación y menor carga viral. Este es el medicamento preferido, el grupo farmacológico, la combinación, mejor dicho, preferida en insuficiencia renal. También debemos tener mucho cuidado que no se debe usar en pacientes que tienen medicamentos que compiten por el CIEP y con la glucoproteína P, ¿verdad? No se debe utilizar con ciertos grupos farmacológicos, puesto que va a producir mayores efectos de toxicidad y pues también va a producir efectos adversos como los comunes que pueden producir los medicamentos, como dolores de cabeza, fatiga, náusea. Y la ribavirina como tal, que es como el medicamento coadyuvante que va a mejorar el efecto farmacológico del resto de combinaciones o potenciador de las combinaciones, se utiliza pues no como monoterapia, sino como combinación de los regímenes de hepatitis C para mejorar la eficacia terapéutica. Recordemos que tenemos que tener cuidado que las mujeres en edad fértil, ¿verdad?, estén con un adecuado método de prevención del embarazo porque es teratogénico, ¿verdad? Y a la hora de planear, se debe planear un embarazo o planificar un embarazo cuando utilizamos estos medicamentos. Insuficiencia renal, recuérdense que tenemos que hacer también un ajuste de dosis porque se elimina por vía renal. La verdad es que hemos tenido como un momento de aprendizaje. A veces yo hablo un cachito, me acelero cuando me emociono, pero espero que esta revisión de los medicamentos antivirales pues les sea de utilidad para comprender pues la mejor forma de prescribir en afecciones de este tipo, que no solo es como las neumonías o las afecciones bacterianas, ¿verdad? Que es como mucho más fácil de seleccionar el medicamento personal, sino que hay que tomar en cuenta muchas cosas. Generalmente las afecciones virales se van a ver más frecuentemente en personas vulnerables, pacientes diabéticos, con cáncer, pacientes con SIDA, por ejemplo, pacientes con falla renal crónica. O sea, son medicamentos que tienen que tener muchas precauciones, puesto que las
personas que generalmente los requieren, tienen otras condiciones comórbidas y requieren de otro tipo de medicamentos. Entonces, por eso es importante el tomar en cuenta pues todas las precauciones que los medicamentos requieren para su prescripción. Y bueno, pues en tiempo de COVID, ¿verdad? Yo quiero decirles que pues nuestra tierra nos ama y la verdad es que Dios ama a Guatemala. La tierra ama nuestras pisadas, pero teme por nuestras manos. Entonces no quiero que se olviden que el mundo está en nuestras manos y ahorita lo tenemos, bueno, el virus nos tiene a todos en cuarentena, pero los responsables somos nosotros, porque a medida que nos movemos, el virus se mueve con nosotros. Entonces, yo pues quiero invitarlos, ¿verdad?, a que durante el tiempo en el cual las autoridades nos indiquen que nos quedemos en casa, pues quedémonos en casa. Fue un gusto haber compartido con ustedes este tiempo y solo compartirles lo de la bibliografía. Saben que tienen que revisar estos dos capítulos, el capítulo 62 y 63 de este tema. Bueno, me alegro mucho haber estado con ustedes. Saludos cordiales a todos, ánimos, que de estas saldremos juntos, como les dije al principio, sin ninguna novedad. Todos vamos a llegar enteritos y vamos a llegar el número que salimos, ese mismo número vamos a entrar al CUM. Y cuando entremos ese día, nos vamos a dar un abrazo enorme, ¿verdad? Y obviamente vamos a celebrar la vida. Así que preparémonos para celebrar la vida. Los quiero mucho, un abrazo.